La joven despertó sentada en el asiento de un avión, pero no estaba dentro de ningún avión. Cerró fuerte los ojos y se quedó dormida, pero volvió a despertar y ya no hubo dudas. Seguía habiendo humo, pero pudo distinguir más de su entorno. Se dio cuenta de que estaba en una jungla. Las ramas y hojas eran interrumpidas por pedazos de hierro, asientos rotos, maletas y ropa desparramadas. Cada porción de naturaleza y de tecnología estaba manchada de sangre. Recién ahí pensó en ella misma. Descubrió que tenía un ojo morado, una herida en el hombro, un corte en el brazo y lo que parecía una clavícula rota. Pero podía moverse y estaba consciente. No pudo encontrar sus anteojos. Al principio no podía entender cómo había llegado hasta esa escena digna de un film de horror. Entonces recordó que viajaba muy tranquila junto a su madre cuando sucedió lo impensado. Pero no nos adelantemos. ¿Qué fue en verdad lo que falló en el vuelo 508 de Lanza? ¿Cómo fue que sobrevivió una sola persona a este terrible accidente? ¿Hasta qué punto esta historia se convirtió en icónica para la cultura popular? Responder todas estas preguntas nos va a llevar hasta el 24 de diciembre de 1971, el día que se desintegró el vuelo 508 de Lanza. La tragedia del vuelo 508, a diferencia de muchas otras, puede ser contada en primera persona a través de Juliane Koepke. La chica nació el 10 de octubre de 1954 en Lima, Perú. Venía de una familia de alemanes. Su padre, Hans Wilhelm Koepke, era un biólogo, en tanto que la madre, Mary, se desempeñaba como odontóloga. Ambos se habían conocido en la Universidad de Kiel y en Alemania, para luego establecerse en tierras peruanas. Tenían como objetivo especializarse en el estudio de la fauna de ese país y de toda Sudamérica. La pequeña Juliane se crió entre libros y especímenes de insectos y de otras criaturas. Era inevitable que quisiera seguir un camino similar al de sus padres. Por eso los acompañaba en la mayoría de sus trabajos, incluyendo algunos viajes. Así fue durante toda su infancia y también su adolescencia. Uno de los viajes implicó trasladarse 1 año y medio a Panguana, una estación de investigación biológica ubicada en el centro de Amazonia. Cuando llegó, Juliane quedó impactada por el verde que dominaba todo aquel paraje. Fue en ese momento que el padre le dio un consejo que se volvería fundamental. Si alguna vez te perdés en la selva, tenés que buscar una corriente de agua y seguirla. La joven absorbió esas palabras y todas las que sus progenitores le transmitían con amor. Era apasionada y quería ser como ellos. Ya tenía decidido su futuro. Al terminar la escuela secundaria, iba a especializarse en zoología. Sin embargo, el destino le tenía preparadas una serie de pruebas que doblegarían hasta el espíritu más fuerte. La mañana del 24 de diciembre de 1971, los ciudadanos de Lima ultimaban detalles para celebrar la Nochebuena y darle la bienvenida a la Navidad. Juliane también estaba en ese plan. Había cumplido 17 años, acababa de terminar la escuela y quería pasar las fiestas y las vacaciones con su padre. Él estaba trabajando en Panguana. Para llegar allí, madre e hija debían llegar primero a Pucallpa, una ciudad del centro de Perú, ubicada dentro de la selva amazónica. Para tal fin, ambas fueron al aeropuerto. Pronto se toparon con el avión que abordarían, el vuelo 508 de Lanza, un turbohélice modelo Lockheed L-188A Electra. Un vehículo imponente, preparado para las arduas condiciones de los cielos que debía atravesar. Juliane era pura ilusión. Hans le había prometido que iban a clasificar juntos las fichas de insectos y coleópteros andinos, incluyendo cucarachas de 20 centímetros, hormigas urbícolas y también especies de mariposas. Cuando llegó la hora, hija y madre subieron al avión, en el que iban más de 90 pasajeros. A los pocos minutos, despegaron de la capital peruana. Sería un viaje de menos de 1 hora, lo que beneficiaba la ansiedad de Juliane. Pronto los Koepke estarían celebrando en familia y entregándose a su devoción por los insectos. Pero aquel viaje se convertiría en una verdadera pesadilla. Juliane sabía que el avión debía sobrevolar la selva del Amazonas. Iba sentada en el asiento 19F, junto a la ventanilla. Según declaraciones posteriores, ella comentó que le encantaba contemplar el verdor que se extendía debajo, con sus ríos que parecían hilos de agua. Fue en ese tramo del trayecto que el avión se metió en una tormenta. Desde la ventanilla podían verse las lluvias y el fuerte viento. Fue en ese momento cuando comenzaron las turbulencias. Juliane ya no se sentía tan tranquila. Escuchó que una azafata decía que estaban atravesando una zona compleja y debían abrocharse los cinturones. Juliane obedeció de inmediato, justo cuando las sacudidas del avión se intensificaron. Los equipajes de mano se salieron de sus cubículos, desparramando su contenido sobre el pasillo, los asientos y los pasajeros.
Mientras los demás lloraban y gritaban, la joven y su madre se tomaron de la mano. Mary sudaba. No podía disimular su sufrimiento, aunque dijo que con suerte todo iba a salir bien. Julian sentía sus nervios, pero mantuvo la calma. De pronto el avión descendió 4000 metros. Según se supo más tarde, el piloto realizó esa maniobra para buscar un aire más denso y hacer un aterrizaje de emergencia. Aferrada a su asiento, Julian se concentró en el motor derecho de la máquina, como si fuera una pieza clave para sostenerlos. Y justo en ese momento, una luz poderosa atravesó esa hélice. Era un rayo que acababa de destrozar el ala. El avión perdió su eje y comenzó a caer en picada. En medio del caos y la locura y a 3000 metros de la selva, las chispas llegaron hasta el tanque de combustible. ¿El resultado? Una terrible explosión que partió a la aeronave en dos. Julian salió despedida aún sentada en su asiento gracias al cinturón de seguridad. Cayó en picada debajo de la lluvia hasta chocar con las copas de los árboles. La vegetación amortiguó el impacto contra el suelo. Así fue como una aterrada Julian perdió el conocimiento, y es así como nuestra historia vuelve al principio. Superada la conmoción inicial, Julian se concentró en buscar ayuda. No tardó en descubrir que no había ninguna persona viva en los alrededores. No había rastros de su madre, pero temía lo peor. Admitió que podía llegar a ser la única sobreviviente de la tragedia. Su único alimento disponible era una bolsa de caramelos que había encontrado entre los objetos desparramados. Estaba hambrienta, pero tuvo que racionarlos con el fin de que alcanzaran. Debía arreglárselas como pudiera para conseguir ayuda. Al principio el panorama era complicado. Había perdido una sandalia y sobre todo sus anteojos. Era miope y los necesitaba para ver de cerca. Eso la desmoralizó. ¿Cómo podría seguir así? No sintió miedo, pero sí sintió una soledad infinita. Nunca se había sentido tan abandonada. Permaneció acurrucada el resto de ese día y toda la noche, en medio de la lluvia, el barro y la vegetación. El ruido de las gotas sobre las hojas y la tierra se complementaba con el croar de las ranas, el canto de los pájaros y el zumbido de algunos insectos. A la mañana siguiente, Julian se dijo que debía salir de esa situación. Era evidente que nadie iría a rescatarla en un ambiente tan hostil para el ser civilizado. Se propuso encontrarle el lado positivo. Estaba segura de que se encontraba en la selva de Panguana, el campo laboral de su padre. Y recordó el consejo que él le había dado. Si alguna vez te perdés en la selva, tenés que buscar una corriente de agua y seguirla. Esto se debe a que la gente suele vivir río abajo, y al seguir los ríos, las opciones para encontrar civilización eran mucho mayores. Entonces la chica juntó fuerzas para alejarse de aquel sector aún repleto de muertos y se internó en el follaje. Notó que también se había lastimado un ligamento de la rodilla, pero podía caminar. Pronto dio con un arroyo y siguió su curso. Así llegó hasta un río al que también decidió seguir. Llegado el sexto día, en una de las tardes más despejadas, pudo escuchar el ruido de varios aviones de rescate, pero no logró verlos por el intenso follaje. En ese momento supo que la estaban buscando y volvió un poco de la esperanza que había perdido. Al otro día escuchó buitres a su alrededor y se le cruzó por la cabeza que, así como ella había sobrevivido, otros podían estar en las mismas condiciones, así que siguió a las aves y pudo encontrar algunos restos del avión, pero no había nadie vivo. Todo lo que había cerca de los metales de la aeronave eran cuerpos en proceso de descomposición. Lo primero que pensó fue en su madre y trató de identificarla, pero no lo consiguió y siguió por el camino que había establecido. Julian caminó día y noche a través de la jungla, teniendo en la mente todo lo que había aprendido junto a sus padres. La lluvia nunca cesaba. Sabía que era la temporada, lo que le impedía conseguir leña para tratar de hacer una fogata y calentarse un poco. Por otra parte, la humedad solía ser devastadora. La combatió sumergiéndose de vez en cuando dentro del río. Otra cuestión era la comida. El clima de la época también le impedía encontrar frutos comestibles que no fueran venenosos. Aún debía depender de su bolsa de caramelos. Cuando la sed era insoportable, lamía el agua que quedaba en las hojas. Pero el aspecto más delicado de aquel infierno verde eran los animales y los insectos. El aire estaba viciado de mosquitos y abejas que al menos carecían de aguijón. En la tierra y los árboles pululaban arañas venenosas y reptaban serpientes de todos los tamaños. En las aguas también era preciso andar con cuidado. Nadaban caimanes de más de 2 metros y mantarrayas de río que contaban con colas tan venenosas como las de mar. Julian estaba agotada y aturdida, pero pudo mantenerse alerta ante cualquier sorpresa desagradable de su entorno. Durante estas interminables caminatas, la joven se hizo una promesa. Juró que si salía con vida de esta aventura, iba a dedicar toda su existencia a una carrera que pudiera servir tanto a la naturaleza como a la humanidad.
Tras lo que contó como 10 días de andar entre la selva amazónica, Julián se topó con un río navegable. Esperanzada, caminó por la orilla y atravesó manglares. Al poco tiempo distinguió una choza y una canoa a motor. No encontró a nadie en los alrededores y, pese a su desesperación, eligió no robar la canoa. Prefirió quedarse a esperar el regreso de su dueño. Se metió en la choza, donde halló refugio de las lluvias y pudo secarse. Pensó que iba a encontrar algo para comer, pero lo único que había era un motor y un pequeño barril con gasolina. Cuando vio el combustible, volvió a recordar a su padre, más precisamente cuando curó a uno de los perros que tenía una herida similar a la que ella tenía en el brazo. Su padre había limpiado el animal con querosén, y ella no lo dudó. Succionó combustible y lo echó en la herida para ver si de esta manera podía desinfectarla, y efectivamente funcionó. A los pocos segundos comenzaron a emerger los gusanos. Contó más de 30. Luego de esto estaba tan cansada que se echó en el suelo de la choza y se durmió. A la mañana del 3 de enero de 1972, Julián abrió los ojos y se topó con figuras humanas. Eran cazadores y pescadores que usaban aquella vivienda durante sus expediciones. De inmediato la llevaron hasta la aldea de la que provenían. Allí le curaron cada una de sus lastimaduras. La joven también pudo comer en abundancia, algo que no fueran golosinas. Recién al otro día, cuando ella recuperó las energías, pudieron trasladarla en canoa por 10 horas hasta Tornavista, un poblado desde donde pudieron llevarla en avión hasta Pucallpa. Apenas aterrizó fue internada en el hospital. Ahora Julián contaba con los recursos para empezar a curarse de sus lesiones. Se sentía agradecida por la atención de las personas que la habían socorrido, pero seguía estando sola, sin las personas que más amaba. Entonces todo empezó a iluminarse de verdad cuando la puerta de la habitación se abrió y apareció su padre. El abrazo fue infinito. Hubo felicidad y la esperanza de que Mary también hubiera hallado la manera de sobrevivir. Después de todo, contaba con sobrada experiencia para moverse en aquel paraje selvático. La odisea de Julián había terminado, pero la leyenda recién comenzaba. Una vez que pudo recuperarse, Julián fue llevada por su padre a Alemania. Para ella era un país diferente a su Perú natal, pero lo vio como la posibilidad de reconstruir su joven vida con tranquilidad. En Sudamérica se hablaba sin parar de la odisea de aquella adolescente, que había sobrevivido a un accidente aéreo y a la selva amazónica. Nadie dejaba de hablar sobre esa chica que había nacido por segunda vez. Julián debió soportar el asedio de los periodistas, tan persistentes como los mosquitos de la jungla. Todos querían los testimonios de aquel milagro andante. Ella comenzó a sentirse incómoda al respecto. Su padre tenía otra actitud. Le vendió la exclusiva a la publicación alemana Stern. La chica no tuvo más remedio que contarles en detalle todo el calvario que había atravesado. De repente Julián se había vuelto famosa. Comenzó a recibir cartas desde cada rincón del mundo. Ella no entendía nada, pero apreciaba las demostraciones de cariño. Así y todo, se sintió tan abrumada que prefirió alejarse del ojo público. Pero Julián debía continuar hablando de su odisea. Los investigadores a cargo de la tragedia del vuelo 508 de Lanza la interrogaron para reconstruir los hechos. Gracias a sus palabras, pudieron dar con los restos del avión. La parte delantera fue hallada casi intacta. Además, pudieron encontrar e identificar los cuerpos de los pasajeros. Un estudio posterior permitió descubrir que otras 13 personas habían sobrevivido al choque, entre ellos el piloto. Sin embargo, ninguno pudo con las inclemencias de la selva. Fueron muriendo por diversas circunstancias. En total murieron 91 personas. Julián le prestó especial atención al hallazgo de los restos de su madre. Las esperanzas de encontrarla con vida acababan de desvanecerse. Sin embargo, la consoló saber que el cuerpo podría tener una despedida acorde a todo lo que Mary había representado como profesional y como ser humano. La joven también pudo enterarse de los detalles técnicos del accidente y de las irregularidades de Lanza. La aerolínea contaba con 2 antecedentes de aviones que se estrellaron. La tragedia del vuelo 508 significó el último clavo del ataúd. El 4 de enero de 1972, la empresa perdió su certificado de autoridad operativa y debió cerrar. Establecida en Alemania, Julián pudo recuperarse completamente en el aspecto físico. Logró adaptarse a su nueva patria, donde resultó clave el apoyo de su progenitor. Su entusiasmo por la zoología también estaba intacto. Estudió en la Universidad de Múnich y se especializó en mamalogía, la rama dedicada a los mamíferos. Pero no olvidaba el suplicio que le había tocado experimentar. Sufría pesadillas constantes en las que veía morir a su madre y a los demás pasajeros. Se despertaba temblando y se preguntaba si ella realmente se había salvado o si había muerto con los demás pasajeros y esto era solamente una alucinación.
esta duda nunca dejó de acecharla. Pasaron los años y Julianne siguió con su vida. Se casó con el biólogo Eric Diller y trabajó como bibliotecaria en la colección zoológica del estado de Baviera en Múnich. Focalizó su campo de estudios en los murciélagos. En todos aquellos años permaneció muy unida a su padre, pero notaba que él había dejado de ser el mismo. Extrañaba a su esposa, a su colega, a su alma gemela, y nunca pudo recuperarse de su pérdida. Murió en el año 2000. Julianne podría haberse quedado en Alemania sin regresar jamás a Perú, pero recordaba la selva amazónica, y no de la peor manera. Era consciente de que la selva también había colaborado en su salvación, y ella estaba lista para devolverle el favor cumpliendo la promesa que se hizo mientras buscaba ayuda: dedicarle su vida a una causa significativa que sirviera a la naturaleza y a la humanidad. Volvió al lugar del accidente en 1998, lo que resultó una experiencia movilizante. Tras el fallecimiento de Hans, tomó su lugar como directora de Panguana. Es una defensora de la conservación de la selva y del cuidado del medio ambiente. Al ser una persona pública, su voz siempre es escuchada. Las vivencias de Julianne Koepke nunca perdieron impacto y hasta nutrieron a la cultura popular. Ella misma escribió el libro Cuando caí del cielo, donde narra en detalle todo lo sucedido desde su punto de vista. El mismo resultó un suceso de ventas alrededor del mundo. El cine tampoco fue ajeno. En 1974, apenas 3 años después de los hechos, se estrenó la coproducción ítalo-estadounidense Il Miracoli Accadono Ancora. Julianne nunca quedó demasiado convencida del resultado del film. Durante años se negó a involucrarse en otra propuesta parecida. Cambió de opinión cuando fue contactada por el galardonado director de cine Werner Herzog. Él le contó que había estado por abordar exactamente el mismo vuelo, pero no llegó a hacerlo. Entonces, realizó el documental Alas de Esperanza. Julianne no solo se sintió más satisfecha, también elogió a Herzog por ser tan respetuoso. La tragedia del vuelo 508 se convirtió en la historia del milagro de Julianne, una historia que sigue siendo tan fascinante como inspiradora.